Información a nivel internacional, a nivel global, con un bombazo. Renunció Joe Kent, el asesor antiterrorista de Donald Trump, alegando que no está de acuerdo con la guerra y que Irán no representaba ninguna amenaza como para que Estados Unidos ingrese a esa escalada bélica que está trayendo muertos de un lado y del otro de las líneas de combate virtuales con los drones y los bombardeos y demás. Bueno, un hecho que pone a temblar a la Casa Blanca en este momento, porque hay hasta pedidos de juicio político contra Trump de destitución por esa situación. En el plano nacional venimos a la causa Libra. La causa Libra que venimos contando se movió después de estar quieta y congelada durante bastante tiempo, y hay denuncias de la comisión, de lo que fue la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que quiere volver a funcionar. La tenemos en contacto a Mónica Frade, que es diputada nacional por la coalición cívica, en este marco, ¿no?, del pedido de explicaciones al presidente Milei y a su hermana, la secretaria general de la presidencia, y las acusaciones al fiscal Tayano de encubrir, de posible encubrimiento en el avance de la investigación. Mónica, saluda a Pablo Vin aquí en la cadena de comunicación y cultura Cruce. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día para vos. Muy buen día, un gusto poder compartir con nuestra audiencia. Somos una red de radios universitarias y comunitarias en el conurbano bonaerense. Contanos cómo está la situación después de los anuncios que hicieron ayer sobre Tayano, bueno, y el pedido por escrito de explicaciones a la cúpula del gobierno argentino. Bueno, primero celebro el conurbano bonaerense, pues sabes que yo soy del conurbano bonaerense, orgullosamente del conurbano bonaerense. Uh-huh. Bueno, ayer hemos expuesto en una conferencia de prensa los exintegrantes de la Comisión Libra, digo exintegrantes porque terminó, la comisión finalizó su mandato el 25 de noviembre, nosotros ese día entregamos el informe que ya anticipaba las líneas de lo que viene a confirmar estas revelaciones últimas. Ahí nosotros lo que hemos planteado es justamente la necesidad de seguir investigando las responsabilidades políticas. Ya lo decíamos en diciembre del año pasado, pero bueno, lo hemos corroborado a partir de estas últimas horas, y hemos expuesto una línea de trabajo de lo que los integrantes que quedamos de esa comisión, porque algunos diputados terminaron su mandato, que creíamos que debíamos continuar, que tiene que ver justamente con eso, con la creación de una nueva comisión, que por supuesto lo tiene que definir el recinto. Necesitamos para eso 129 votos más uno, así que por eso apelé ayer a los 93 diputados que para la Comisión Libra dieron la espalda. Hoy hay muchas pruebas que deberían hacerlos reflexionar. Efectivamente, medidas con el fiscal Tayano. Nosotros ya en octubre del año pasado nos hemos entrevistado con el Procurador de la Nación expresándole nuestro malestar, por lo que ya veíamos era una dilación casi a veces uno entiende que puede ser propia de Comodoro Pi, con algunas particularidades, por ejemplo que el fiscal había secuestrado el teléfono de Novelli en el mes de marzo del año pasado y estaba empollando el teléfono. Lo digo así en términos bien claritos. Lo retuvo varios meses. Bueno, claro, ahora parece, a tenor de lo que denunció Natalia Bolosín, que tenía hacía 2 meses el informe sobre el resultado de la pericia de teléfono y la sustrajo, no la aportó a la causa y la sustrajo incluso al conocimiento de los propios querellantes, que tienen derecho a controlar las pruebas. Claro, para sumarle gravedad, el primer movimiento prácticamente que hace el fiscal es, en vez de aportar esa prueba, es llamar a declarar a la que presenta la prueba, a la periodista. Eso es manotazo de ahogado, se llama en mi zona. Por supuesto, él tuvo, ayer mientras estábamos en la conferencia de prensa, nos hacen saber que había levantado esa citación, quizás haya reflexionado, quizás se le haya desmadrado la situación. Él está replicando lo que hace este gobierno. Vos fíjate que ante cada hecho de corrupción, ¿qué hace este gobierno? Trata de ver quién filtró la información, quién filtró las imágenes. Con Adorni hizo lo mismo, y con Natalia a ver por qué filtró y de dónde filtró eso. No hablan del fondo de la cuestión,
obviamente, por obvias razones, no hablan del fondo de la cuestión y entonces van al formato. A ver, ¿quién filtró lo que no debe conocerse, el pueblo no debe saber? Y ayer, bueno, esto lo hace el propio fiscal Tayano. Nosotros, frente a eso, hemos planteado pedir sanciones para el fiscal, además de pedir su apartamiento, pero ayer, digamos, ya dimos una vuelta más a esto. Si el fiscal Tayano tenía esa información 2 meses y la retuvo, ahí ya podríamos estar entrando en otro terreno, que es el terreno del encubrimiento, no solo del mal desempeño, ¿eh? Ya estamos hablando de otra cosa. Ahí hay un comportamiento doloso tratando de beneficiar a quien él debe investigar. Él está, digamos, en esa función para representar al pueblo argentino en la investigación de la verdad. Ujú. Así que nosotros digamos, ayer dijimos que íbamos a tomar medidas con eso. Por supuesto, vamos a pedir la interpelación de los funcionarios que sabemos que no van a venir, no han venido nunca, desprecian el Congreso, el propio presidente desprecia el Congreso. Pero en el caso de Adorni no tiene salida, porque a diferencia del resto de los integrantes de la comisión, tiene una manda constitucional. Adorni tiene que ir, es decir, los jefes de gabinete tienen que ir al Congreso mes por medio, una vez a diputados y una vez a senadores. Quiere decir que Adorni no se nos escapa. Luego también hemos decidido hacer copias certificadas de todo esto que está saliendo a la luz para mandarlo a los querellantes en Estados Unidos. ¿Por qué eso? Porque para nosotros es muy importante que en Estados Unidos se abra una investigación penal. Hasta ahora hay juicios civiles. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber controles cruzados. Ya va a ser un poco más difícil la pereza, en el mejor de los sentidos, y el encubrimiento, en el peor, de los que estén a cargo de la investigación. Así que también hemos resuelto eso. En fin, hemos expuesto una hoja de ruta de trabajo y, por supuesto, la posibilidad de crear una nueva comisión Libra 2 para poder continuar investigando y delimitando lo que es nuestra competencia, que son solo las responsabilidades políticas. Ujú. Mónica Frade, diputada nacional por la coalición cívica. Ahora, ¿cómo está el Congreso, la nueva composición del Congreso para esto, ¿no? Porque ahora no sé si están los votos, Mónica, para poder conformar una comisión, para interpelar a funcionarios. ¿Cómo ves el nuevo mapa? Bueno, te comienzo diciendo una cosa. Nosotros vamos a hacer las cosas aunque no tengamos los votos, Mm. porque vamos, digamos, a exponer una situación y vamos a exponer a los que se hacen los tontos, ¿eh? Y miran por otro lado, miraban la corrupción del gobierno anterior con mucho celo, y para este gobierno, y en este gobierno no la miran. Para nosotros la corrupción es corrupción siempre, no importa el gobierno que esté. La coalición cívica tiene por lo menos ese comportamiento. Entonces, es verdad lo que vos decís, lo estamos evaluando. Ahora, yo también ayer en la conferencia de prensa apelé a los 93 diputados que nos dieron la espalda, entre ellos, obviamente el oficialismo con todo el coro que tiene alrededor, los teloneros, parte del PRO y parte del radicalismo, para que en este momento, vamos a pensar bien, total, no nos cuesta nada. En ese momento decían, no hay pruebas, no puede haber sospecha, esto es una locura, todo lo que nos dijeron. Bueno, con todo esto que hay hoy, esos argumentos no son oponibles. Me imagino que van a reflexionar y si tenían buena fe cuando dijeron eso, van a cambiar de posición. Para nosotros es muy importante que el pueblo argentino sepa quiénes no quieren que esto se investigue. Y lo queremos dejar documentado, esta es la verdad, porque esta anuencia y este levantar la mano y este bajar la cabeza ante un presidente que se está excediendo largamente en sus competencias, que está propagandizando un código alfanumérico de 44 números para que la gente invierta, que lo haga gratuitamente diciendo que él lo hizo a título personal, no es así. El presidente tiene una confusión enorme o un desdén enorme en el límite entre lo público y lo privado. Pero, aunque no le guste, ese límite existe, las normas existen y él se tiene que someter igual que cualquier hijo de vecino. Así que yo creo que es un desafío también para nosotros esto de poder plantear la continuidad de una comisión
Bueno, y veremos a ver qué diputado se sigue haciendo, sigue mirando por otro lado, y en ese caso, bueno, sabremos que o come mucha milanesa en la casa de gobierno, o está recibiendo dádivas, o los gobernadores están cocinando cosas como suelen estar haciendo, pero de alguna manera vamos a clarificar el panorama. Bien, en cuanto a las pruebas, escuchas, chats, entrecruzamientos de llamadas entre Novelis y el presidente, Karina Milei, Santiago Caputo aparece también. Todo esto lo tienen ustedes, demuestra la operatoria. ¿Qué conclusiones sacan de ese recorrido? Sí, esto viene a confirmar lo que nosotros ya habíamos planteado en ese informe, que había un círculo rojo alrededor del presidente con personas muy allegadas. Novelli casi que era el jefe, parece, del presidente, porque era el que le trajo el negocio. Esto comenzó en el Tech Forum en julio del 2024, donde se reunieron, es más, sacaron una foto todos ellos, porque a partir de ahí surge de la agenda presidencial todas las visitas de ellos, una agenda presidencial que según el presidente solo maneja la hermana presidencial, Karina, así que todos los ingresos, estos ingresos obviamente están indicando de personas particulares, están indicando algo, y luego todo este cruce de llamadas previo a las 7 de la tarde del 14 de febrero del año pasado y posterior. Es decir, hubo cruces entre todos ellos minutos antes y tiempo después. Esto obviamente está marcando, nosotros hablamos de actos preparatorios, acá hubo actos preparatorios para llegar a esto, hay un supuesto contrato en borrador que aparece, donde Davis incluso dice que él era asesor, surge de ese contrato, que él era asesor del presidente. Recordemos lo que decía Davis, que acá el presidente y la hermana hacían lo que él quería. Hubo muchas menciones en ese momento. Todo esto viene a corroborar que efectivamente esto fue planificado y que ese era un grupo que que planificó esto y que consumó en ese grupo esto. A esto la ley penal le llama asociación ilícita, no yo, el Código Penal, que es cuando más de 3 personas se reúnen, programan, planifican un delito. Esto resultó un delito. Entonces, si el presidente fue emboscado en su buena fe, porque es un tonto y se equivoca siempre con las criptos, ya le había pasado lo mismo con la Vulcano cuando era diputado, o es un neófito, es un tonto, o es un vivo. Eh, en cualquier caso, luego de esto, cuando surge que esto fue una estafa, debería haber denunciado el hecho e investigado a sus amigos. Tampoco lo hizo. Claro, claro, Así totalmente. que tampoco sabemos si él se quedó con los 5 millones de dólares que aparecen en 3 pagos en estos. Desde mi punto de vista, eso es importante saberlo, pero eso no lo exime igual de responsabilidad si él no se quedó, porque en todo caso él participó para facilitar que otros se lo queden. Sí. Sin la persona del presidente, esta estafa no hubiera tenido el volumen que tuvo. Claro, ahí Así Mónica que, es cuando se pone impactante, digo, a nivel social y popular, ¿no? Cuando escuchamos la cifra, 5 millones de dólares que habría cobrado el presidente o el entorno del presidente, o no sabemos quién, igual que cuando le pusimos el 3% como cifra a lo que pasó en Andis, ahí es como que se abre un entramado que permite contar realmente de qué se trata y darle dimensión, ¿no? vos recordás que ahí también surge un pago de $250.000 hecho por la hermana de Novelli, que la hermana de Novelli fue en una cámara de seguridad con la madre, fue captada sacando de la caja de seguridad un bolso. Si vas a una caja de seguridad y metés cosas en un bolso, razonablemente uno piensa que es dinero, a lo mejor me equivoco. Pero acá hay toda una serie, acá hay un rompecabezas que se está armando, a pesar de Tayano, a pesar de Giorgi, a pesar del presidente y a pesar de su hermana. Eh, Ayer el ministro de Justicia inauguró su verba mal en su gestión, dándole una línea técnica de defensa al presidente, diciendo que iban a investigar la filtración. Otra vez volvemos al tema de vamos a ver quién filtró, no si eso es real, vamos a ver quién filtró. Eh, y puso en duda la cadena de seguridad de esos videos. Gravísimo. Otra persona más que se suma a niveles de encubrimiento, por supuesto que es un empleado de mi ley, no se puede esperar otra cosa.
pero la verdad que yo apelo a que tengan algún nivel de dignidad, los que vienen de la justicia, los que están en la justicia, un poquito de dignidad, ¿no? Y porque finalmente Milei tiene un tránsito por el gobierno argentino y va a terminar en algún momento y ellos van a quedar con esas manchas encima. Tienen otras también, ¿no? Por supuesto, porque siempre trabajan para el poder, pero poco de decoro pedimos. Así que esta historia recién comienza, lejos de terminar, recién comienza y nosotros vamos a seguir trabajando para conocer la verdad. Muy interesante poder visibilizarlo, ¿no? Muy interesante que trabaje la Cámara de Diputados en ese sentido. Coincido con eso que dijiste, ¿no? Más allá de mayorías o no, determinadas en determinado momento, así sea un solo diputado o diputada, tiene la obligación, por su cargo, por su representatividad, de investigar y de denunciar, ¿no? Esperemos que se pueda avanzar. Bueno, y que quede evidente lo que pasó. Después viene el plano judicial, pero está el plano político. Última pregunta, Mónica, y te agradecemos el tiempo. En el plano político, ¿cómo lo ves? ¿Entran las balas, como se dice en términos de aceptación popular o no, de las figuras públicas involucradas? Si a los argentinos les impacta esto o no pasa nada. Sí, si al presidente le impacta en su figura. No, mira, el presidente tiene una psiquis en paralelo a la realidad. Yo no voy a analizar la psiquis del presidente, pero claramente está disociado de la realidad, él vive en otro mundo, en otra. Acá está todo bárbaro, acá cada vez hay más empleo, cada vez mejor pago, no hay, los niveles de pobreza bajan, la gente vive bárbaro. Eso, la verdad que no sé dónde vive. Los que vivimos en el conurbano vemos exactamente lo contrario, vemos el empobrecimiento general ya de los que trabajan, vemos el empobrecimiento de los que trabajan, no de los desempleados. Vemos que cada vez está más precarizado, cada vez más jóvenes están con las aplicaciones, pero las aplicaciones como segundo trabajo, porque ni siquiera vemos la gente revolviendo los tachos de basura. En fin, la verdad que no coincide la descripción presidencial. Él vive arriba de aviones viajando a Europa a los mítines fascistas. Sí, te hago es lógico. Te hago un insert ahí, Mónica, te hago un insert ahí porque estamos cubriendo en el día de hoy lo que fue el asesinato del docente en La Matanza, trabajando en un auto de aplicación para poder complementar el sueldo porque no llegaba y lo mata un policía para robarle en ese auto. Como que grafica esta realidad que contaste recién, esto la grafica escalofriantemente. Sintetiza todo. Sintetiza cuál es la situación real de los argentinos hoy. La última reforma laboral que aprobaron viene a institucionalizar esa pobreza y esa precarización de los trabajadores formales, no a crear más empleo. Cerraron 120.000 pymes y despidieron a 200.000 personas. Entonces, una es la descripción del presidente y otra es lo que vemos, los que seguimos haciendo una vida normal. Hay muchos diputados que no hacen vidas normales. Cuando vos haces una vida normal, todo eso lo ves todo el tiempo. La inseguridad, digamos, los chicos en la calle, los chicos que dejan la escuela, los docentes que ganan 2,10 pesos, los policías que ganan poco, que están involucrados en el delito, los chicos a los que le bajan la edad de punibilidad, como si resolvieran así la cuestión, en lugar de decir qué hacemos con los chicos para prevenir el delito. Entonces, la verdad es que yo no vivo en el mundo que describe el presidente, no quiero vivir en ese mundo tampoco, y voy a trabajar para otra cosa, y digamos desde la coalición cívica tenemos una idea un poco distinta de lo que está pasando, tenemos una idea distinta de cómo pararnos a un presidente al que hay que levantarle una barrera democrática, porque si lo dejamos se va a llevar puesto a la Constitución Nacional y va a ir por su reforma. Mónica, te agradecemos mucho este momento con la cadena Cruce, la información del avance de la causa Libra y también este minuto para pensar lo que nos está pasando como país, que siempre es importante e interesante. Volvemos a contactar pronto para saber cómo sigue la cuestión. Queremos dejar el micrófono abierto para poder contar desde el Congreso. Gracias a vos. Chao. Un abrazo grande. La diputada de la coalición cívica, diputada nacional Mónica Frade, fue una de las integrantes de la Comisión Investigadora Libra. Necesitábamos esta voz que hablen los diputados, las diputadas, de cara a quienes escuchan, a quienes encienden la radio en los barrios, a quienes escuchan las radios universitarias y comunitarias, porque es una información que está muy mediada por los socios del poder.
en términos mediáticos, en términos comunicacionales. Entonces, bueno, el Congreso, las integrantes del Congreso tienen que hablar también en otros lugares donde se pueda profundizar y nos tomemos el tiempo para que se diga todo lo que se tiene que decir en el marco de una conversación donde nadie grita arriba del otro para que no diga lo que quiere decir y se pueda comunicar realmente lo que se está investigando, en este caso Libra, que está complicando cada vez más al presidente de la Nación, Javier Milei.